Primero, muchísimas gracias a la Sociedad de Ingenieros, a su presidente, a su junta directiva y al sector de comunicaciones por esta invitación que me hacen para el desarrollo de esta charla sobre un tema que es tan controversial, que últimamente ha tenido una importancia bastante marcada en el devenir de la actividad académica, de la actividad económica y también de la actividad ambiental en nuestro país. En función de eso, yo titulé esta presentación Fracturamiento hidráulico, conocer, entender, regular. En esta presentación, para esta presentación he preparado una breve introducción sobre el tema, sobre la cuestión entonces ligada a la polémica que actualmente se adelanta sobre el tema de yacimientos no convencionales. También en una sección en donde vamos a entender un contexto general sobre los yacimientos no convencionales y el conocimiento general del mismo, entraremos a una sección de entendimiento de lo que son los yacimientos de lutitas, que es la parte principal a la cual las actividades de fracturamiento hidráulico para producción de estos yacimientos será dedicada. Entenderemos un poco también en qué consiste la operación de fracturamiento hidráulico y discutiremos algunos puntos controversiales que la aplicación y el desarrollo de esta técnica para la explotación de yacimientos no convencionales ha suscitado a lo largo de los últimos tiempos. Y en la parte de regulación tenemos que entender primero el contexto energético nacional, el contexto colombiano, para poder después entrar a evaluar de una forma rápida la legislación existente, la legislación actual que tenemos sobre el tema. Y encerraré la presentación con algunos comentarios al final. Entonces vamos a empezar con la introducción. Vemos que cuando uno va a buscar información sobre la cuestión de la fractura hidráulica en los medios de comunicación, siempre aparece un debate. El fracking, como se le llama también popularmente al procedimiento de fracturamiento hidráulico, ¿es una salvación o es una amenaza para nuestro país, para nuestro medio ambiente, para nuestra economía? Pero no se ve una gran profundidad en el debate, o sea, no se nos muestra muchas veces en qué consiste la técnica, cómo se aplica, cómo opera, cuáles son los requerimientos y cuáles son las implicaciones que la aplicación de la técnica posee. Entonces ese es el objetivo de mi presentación. A la luz de la técnica, del debate técnico, mostrar cuáles son las implicaciones de la aplicación del fracturamiento hidráulico, y para eso entonces yo quiero formular dos preguntas inicialmente. La primera pregunta es: ¿entiendo realmente el por qué, el cómo y el para qué del fracturamiento hidráulico? O sea, un debate un poquito más técnico de por qué fracturar, cómo fracturar y cuál es la idea por detrás del tema. La segunda pregunta que quiero que tengan en mente es: ¿entiendo las implicaciones de la aplicación de esa técnica de fractura? Entonces, retomando, la idea dentro de esta presentación es entonces que todos los que asistimos a esta conversación, los que estamos participando, tengamos en mente ese par de preguntas. Primero, ¿entendemos realmente a la luz de la técnica cuáles son el por qué, el cómo y el para qué del fracturamiento hidráulico? Y en segundo lugar, ¿cuáles son las implicaciones de la aplicación de esta técnica en Colombia? O sea, ¿cuáles son los efectos ambientales, técnicos, cómo económicamente eso nos puede afectar? Entonces empecemos. Antes de empezar a hablar de fracturamiento hidráulico, de yacimientos de lutitas y de yacimientos no convencionales inclusive, debemos hablar de hacer un breve repaso de lo que es un sistema petrolífero. El sistema petrolífero no es más que el conjunto de condiciones que hacen posible la generación y acumulación de hidrocarburos en el subsuelo para su posterior explotación. La pieza fundamental de un sistema petrolífero es la roca generadora, que es esta roca verde. Esa roca se forma a partir de la deposición de materia orgánica que a lo largo del tiempo va siendo comprimida y va siendo calentada por procesos de aumento de presión y temperatura durante el proceso de soterramiento y de formación de la corteza terrestre, y va madurando
esa materia orgánica y la convierte en los hidrocarburos que conocemos hoy, a partir de procesos bastante complejos y bastante demorados. Se forman entonces los hidrocarburos como el petróleo, el gas, los condensados. Estos hidrocarburos tienden a migrar, tienden a salir de esa roca generadora y alojarse a través de ese proceso de migración en una roca que tenga unas mejores condiciones de capacidad de almacenamiento o porosidad y de capacidad de flujo o permeabilidad, que consiga de tal manera que tenga una estructura que también permita que esto se vaya acumulando. La otra pieza fundamental del sistema es la roca serie, que está en la parte superior, que es la que hace que todos estos hidrocarburos acumulados estén allí confinados y terminen su proceso migratorio. De esta manera, entonces, a través de toda la prospección y de toda la exploración, podemos llegar a estas acumulaciones, a los yacimientos, y poder entonces comenzar con la explotación petrolífera. ¿Qué diferencia entonces un sistema petrolífero convencional de un sistema petrolífero no convencional? En el sistema no convencional, que da origen a lo que llamamos como yacimientos no convencionales, el proceso migratorio desde la roca generadora no siempre está presente. De esta manera, entonces, la exploración y la producción de estos hidrocarburos no se da en la roca yacimiento, que es una roca diferente de la roca generadora, como siempre lo hemos conocido en el sistema convencional, sino que la explotación se da también dentro de la misma roca generadora a través de otras técnicas que requieren también de otras tecnologías y de otros requerimientos técnicos y ambientales también. De esta manera, entonces, definimos el yacimiento no convencional a la luz de la legislación colombiana por el decreto 3004 de 2013, que nos dice que es toda formación rocosa con baja permeabilidad primaria a la cual se le debe realizar una estimulación para mejorar esas condiciones de movilidad y de recobro de hidrocarburos. En el sentido de la ley, los yacimientos no convencionales incluyen entonces el gas y el petróleo de arenas apretadas o de muy baja permeabilidad, el gas de metano asociado a mantos de carbón, el gas y el petróleo de lutitas, que es el que nos interesa en la presentación de hoy, los hidratos de metano y las arenas bituminosas. Vemos que si nos vamos a evaluar un poquito la prospectividad, o sea, ¿cuánto podríamos nosotros ganar a partir de las reservas que podrían ser adicionadas a partir de la explotación de estos yacimientos no convencionales? Estaríamos hablando en un escenario muy pesimista de por lo menos 13.323 millones de barriles de petróleo equivalente. Para un país como el nuestro, que tiene una reserva de aproximadamente 2.000 millones de barriles, sería una ganancia interesante. Entonces necesitamos, por ejemplo, tenemos aquí tres escenarios. Un escenario pesimista es el escenario más pesimista, asumiendo que todas las condiciones son adversas. Entonces para nosotros es importante tener una idea de qué podemos ganar desde el punto de vista de la acumulación de petróleo, llevando en cuenta esta información. Ya que estamos entonces con la idea de lo que es un yacimiento no convencional, de lo que es un sistema petrolífero no convencional, vamos a centrarnos en la cuestión de las lutitas, que son los yacimientos de shale, de los cuales estamos hablando principalmente en la cuestión asociada a la explotación de yacimientos no convencionales en Colombia. Las lutitas son rocas sedimentarias clásticas formadas por granos ultrafinos, o sea, son rocas de granos del orden de micras, con alto contenido de silicio y permeabilidades muy bajas. Estamos hablando aproximadamente de microdarsis, estamos hablando de microdarsis que son permeabilidades demasiado bajas y que por sí solas estas rocas no permitirían el flujo de los hidrocarburos que puedan llegar a contener hacia el pozo. Por lo tanto, necesitan una técnica de estimulación para que puedan ser producidas. También se caracterizan por tener una gran distribución areal. Son formaciones que tienen kilómetros y kilómetros cuadrados de extensión, y para los sistemas convencionales son las rocas generadoras de estos hidrocarburos, tal como lo vimos en la diapositiva de los sistemas petrolíferos convencionales y no convencionales. En Colombia, estos yacimientos de lutitas se distribuyen principalmente en la cuenca del Valle Medio del Magdalena.
Estamos hablando entonces entre las cordilleras central y oriental, y tenemos una gran distribución areal en esta región, y allí es donde están los principales regiones de interés y las principales formaciones de interés para el desarrollo de formaciones de lutitas en nuestro país. Entonces vamos a hablar, ya que hablamos de las formaciones y ya que sabemos que hay que estimularlas, entonces hablemos también del fracturamiento hidráulico, que acaba siendo la creación de fracturas mediante la inyección de fluidos a alta presión en rocas que tienen una baja permeabilidad, tal como lo establecimos hace poco. Esta conductividad aumentada a partir de las fracturas, entonces lo que nos va a permitir es que los hidrocarburos consigan fluir desde la roca a través de la fractura hacia el pozo y así poder ser llevados a superficie y producidos para su posterior comercialización. Ahora yo les tengo una pregunta. Ustedes sabían, o todos sabíamos, que la técnica de fracturamiento hidráulico en Colombia se utiliza hace más de 50 años. El fracturamiento hidráulico en Colombia empezó en el año de 1957. De hecho, empezó en 1900, o sea, son 60 años en que la técnica se aplica en Colombia. La técnica se aplicó por primera vez en los Estados Unidos en el año de 1947, en la parte de Pensilvania. O sea, nosotros llevamos más de 50 años aplicando fracturamiento hidráulico en los pozos que tenemos en la región del Magdalena Medio y en las otras regiones del país como método de estimulación para incrementar la productividad y la inyectividad de estos pozos. Aquí me gustaría que prestáramos un momento atención a este video. Este video es producido por el Instituto Argentino del Petróleo y nos muestra de una manera bastante didáctica y bastante concisa el funcionamiento del proceso de la operación de fracturamiento hidráulico. Entonces vamos a darle una mirada a este video y al terminar volveremos entonces con la presentación para establecer entonces y conversar algunos puntos controversiales de la aplicación de la técnica en nuestro país. Por favor. Las formaciones de esquistos y lutitas, conocidas como rocas hidráulicas óseas, pueden contener abundantes recursos de gas y petróleo. Estas formaciones se explotan a miles de metros de profundidad, y por ejemplo, el caso de Vaca Muerta, cuyas zonas de interés indican el problema a unos 3.000 metros bajo la superficie. Para explotar los hidrocarburos no convencionales alocados en estas formaciones shale, es necesario, una vez clausurados los pozos, utilizar una técnica conocida como estimulación hidráulica, fractura hidráulica o fracking. Esta técnica, que fue desarrollada en Estados Unidos hacia fines de los años 40 del siglo pasado y se utiliza en nuestro país desde 1951, busca mejorar la productividad de la exploración por los fines de hidrocarburos mediante la creación de micropresiones en la roca de varios metros de longitud y apenas unos milímetros de espesor. Una vez creadas, el gas y el petróleo pueden fluir hacia el pozo a través de esas micropresuras para ser recuperados en la superficie. La operación comienza con el armado de la loración. Las regulaciones y la necesidad de preservar el medio ambiente obligan a que las loraciones sean secas. Esto quiere decir que no puede existir ninguna clase de sustancia de fluido en contacto con el medio ambiente. Todos los fluidos deben manejarse en compartimientos perfectamente blancos y sellados. Una vez completada la loración, comienza a realizarse el pozo mediante el drema. El drema es una herramienta que, al girar, tritura la roca y transforma el pozo. En la boca, que es su parte más ancha, el pozo tiene alrededor de 30 centímetros de diámetro. A medida que la perforación avanza, eventualmente pueden encontrarse acuíferos submeros de agua dulce hasta los 300 metros de profundidad. Los acuíferos más profundos contienen únicamente agua salada. Una vez atravesado el acuífero y perforada una zona de seguridad de varios cientos de metros, comienza el trabajo de integridad. El drema es retirado y es colocada una tubería de seguridad fabricada con acero especial, sin roturas y con rocas de precisión en sus extremos. Estas cañerías luego son sentadas a presión desde el interior hacia afuera. De este modo, el pozo, las formaciones y los acuíferos quedan aislados entre sí con una doble protección. La etapa siguiente implica utilizar métodos de diagnóstico para asegurar que la integridad del pozo sea perfecta. La perforación continúa hasta la formación objetivo, en donde se encuentran los hidrocarburos. En algunos casos, las formaciones shale pueden requerir que el pozo ingrese en la formación en forma horizontal, a
a lo largo de cientos de metros. El pozo está terminado cuando queda englobado y cementado a lo largo de toda su extensión. Para conectar el interior del pozo con las formaciones en las que se encuentran los hidrocarburos, es necesario un salto. Esto se logra con herramientas especiales que generan orificios de menos de 1 centímetro de diámetro a través del acero y el cemento. Practicados estos orificios, comienza la inyección del fluido de fractura. Este fluido es básicamente agua de arena, con la adición de entre 8 y 12 aditivos químicos conocidos en muy bajas proporciones, dado que constituyen menos de 1% del fluido total y en ningún momento entra en contacto con el medio ambiente. La mitad del volumen de aditivos químicos aproximadamente corresponde en general al ácido clorhídrico, el 25% es un nitrificante, en general como agua, y el 25% restante está compuesto de surfactantes, reductores de gel, bactericidas y anticorrosivos, entre otros. Todos estos compuestos químicos son declarados ante la autoridad de aplicación antes y después de practicadas las fracturas. El fluido es bombeado de la superficie a la presión. Una vez alcanzada la presión adecuada, comienzan a abrirse las fisuras en la roca. Estas fisuras tienden a crecer más en forma horizontal que en forma vertical. Unos 250 metros hacia los lados y entre 40 y 80 metros hacia arriba y hacia abajo. Toda la operación ocurre a miles de metros de la superficie y de los acuíferos de agua dulce. Para evitar que las fisuras vuelvan a cerrarse, se utiliza un agente de sostén, en este caso áreas especiales, que mantienen abiertas las fisuras, permitiendo el paso del gas y del vapor. Toda la operación se controla desde la superficie para conocer exactamente en tiempo real el crecimiento de las fisuras y así darle la dirección y la longitud deseadas. Terminada la primera etapa de fractura, se pasa a la siguiente. Para eso se coloca un tapón que aísla la zona del pozo ya fracturada y se repite el procedimiento alrededor de 5 veces en el caso de los pozos verticales y entre 10 y 15 en los pozos horizontales. Llega el momento entonces de remover los tapones. Al principio, cerca del 20% del fluido secado regresa a la superficie. Esta agua de retorno o flowback contiene altos niveles de sales, cloruros y carbonatos y debe ser tratada obligatoriamente para ser reutilizada en nuevas operaciones de distribución hidráulica, lo cual reduce el requerimiento de agua fresca. También puede ser reinyectada en formaciones profundas a miles de metros de la superficie y de eventuales acuíferos de agua dulce. A medida que se reduce la cantidad de agua de retorno, comienzan a fluir los hidrocarburos, quedando solo a la vista el cabezal del pozo. Los trabajos de perforación y perforación de un pozo demandan unos pocos días frente a las décadas durante las cuales el pozo podría producir hidrocarburos. Cuando el pozo finaliza su vida útil, se realizan los trabajos de abandono. Para eso, se retiran las figuras superficiales y se rellena el pozo con cemento antes de asegurar su boca con tapones especiales. Finalmente, la locación es sepultada con tierra, nivelada y resembrada. En poco tiempo, el sitio vuelve a ser ocupado por las especies locales. Bueno, como podemos ver, entonces este video nos trae una luz muy importante sobre cuáles son los requerimientos técnicos, cuáles son los principios bajo los cuales el fracturamiento hidráulico es realizado. De cualquier manera, el tema no deja de ser controversial y la aplicación de la técnica en nuestro país no deja de despertar algunas inquietudes y algunos interrogantes, y esos son los que vamos a entrar a elucidar de alguna manera a continuación. El primero de ellos es la cuestión del uso del agua. Siempre se nos ha dicho, y siempre lo vemos en las noticias, que hablamos del orden de millones de litros, millones de galones para hacer una operación de fracturamiento hidráulico. Pues bien, estos datos son del Estudio Nacional del Agua 2014 del IDEAM. Aquí vemos el uso total del agua en 2012 y la participación del sector de hidrocarburos, que representa apenas el 1.6% del consumo de agua, de la demanda de agua, comparado con todos los otros sectores. Eso por un lado, y si por otro lado consideramos que en una operación de fracturamiento, como acabamos de ver, se utilizan más o menos 2.000 metros cúbicos por etapa, y son más o menos 10 etapas por pozo,
tendríamos una operación de más o menos 20.000 metros cúbicos para completar todo el fracturamiento hidráulico de un pozo, que si vamos a compararlo con el consumo de agua, sigue siendo bastante pequeño. O sea, hay que ponerlo en una escala comparativa, y para eso yo utilizo, el río Grande de Nuestra Señora de la Magdalena, que es la principal arteria fluvial de nuestro país. Tiene un caudal de 8.000 metros cúbicos por segundo, lo que quiere decir que requeriríamos del agua equivalente a 2 segundos del flujo del río Magdalena para fracturar todo un pozo. Entonces, comparativamente, ese uso de agua es bastante racional, y lógicamente el procesamiento de esa agua de retorno al final también nos va a disminuir la cantidad de agua que vamos necesitando y vamos captando, como lo vamos a ver más adelante. Otro punto de controversia es la composición del fluido de fracturamiento. Estábamos hablando, también lo vimos en el video, estamos hablando de aproximadamente 94-95% de agua, y estamos hablando de una cantidad de aditivos más o menos del 1% del volumen total del tratamiento. Estos aditivos, como podemos ver aquí en esta diapositiva, esta es una diapositiva del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas, de un manual que ellos publican sobre el fracturamiento hidráulico. Vemos que son aditivos que no son sustancias desconocidas, son sustancias utilizadas inclusive dentro del hogar. Estamos hablando del hipoclorito de sodio, que se utiliza como biocida para control de bacterias en operaciones de fracturamiento hidráulico, y en nuestras casas se utiliza de la misma manera, además de pues también usarlo en las ropas blancas. Y tenemos otra serie de aditivos, como el bicarbonato de sodio, el ácido acético, los jabones que nosotros utilizamos en nuestras operaciones de aseo, y que en concentraciones comparadas con las que se utilizan en el hogar son concentraciones bastante bajas. Lógicamente estas sustancias, y hay que hacer una claridad en esto, son más o menos entre 30 y 40 sustancias que se tienen catalogadas para la utilización en operaciones de fracturamiento hidráulico. Todas estas sustancias tienen que estar declaradas ante las autoridades, tanto de minas de energía como ambientales del país. Y otra claridad que hay que hacer es que, mismo que se tenga una lista grande de aditivos, estos aditivos no se usan todos de manera simultánea, no se agregan aditivos indiscriminadamente. Para eso se necesitan estudios de geoquímica que entiendan cuál es la química de las arenas, de las formaciones que se van a fracturar, de las aguas que se encuentran allí contenidas, de los hidrocarburos que van a participar dentro de la operación. ¿Para qué? Para maximizar la eficiencia del tratamiento, para maximizar el fluido y para, obviamente, hacer que esa operación sea eficiente y traiga los resultados esperados. Otro punto de controversia es la protección de las aguas superficiales. En el video lo veíamos que los acuíferos superficiales son protegidos por una sucesión de barreras mecánicas, que los protegen el pozo y el acuífero, porque es una protección de doble vía. Yo tengo que proteger el acuífero, tengo que proteger las aguas superficiales, pero también tengo que proteger mi pozo, porque si el agua del acuífero me entra dentro del pozo, también es una catástrofe técnica para mí. O sea, yo puedo llegar a perder mi pozo por efecto de esas invasiones de esas aguas de acuífero. Entonces yo, con esa sobreposición de barreras mecánicas y mantener una buena integridad de esas barreras mecánicas es fundamental. Lo que se ve, por ejemplo, en diferentes documentales, en diferentes casos, donde ha habido contaminación de las aguas superficiales, no se refiere a la operación de fracturamiento hidráulico, se refiere principalmente a problemas en la manutención de la integridad del pozo. ¿Por qué? Porque el pozo, la operación de cementación no se hace de forma adecuada, no se corrige de forma adecuada cuando se encuentran defectos, no se prueba de la forma adecuada. Entonces esa integridad mal garantizada es la que hace que se produzcan estas contaminaciones. Pero en un ambiente, es decir, y en un contexto técnico donde la operación se hace dentro de la norma, dentro de la forma adecuada, con buena práctica, esa combinación de barreras mecánicas me van a proteger, van a proteger las formaciones del pozo y me van a garantizar mediante monitoreos rutinarios esa integridad mecánica del pozo. Otro punto de controversia importante es la propagación de estas fracturas, porque la fractura hay que saber hasta dónde va a llegar, cómo va a llegar, y eso es parte del diseño de un fracturamiento hidráulico. Para eso, los análisis geomecánicos
nos permiten establecer entonces cuál es el estado de esfuerzo de la roca en el subsuelo, y eso también nos permite optimizar la localización de los pozos. Vemos aquí, por ejemplo, un pozo sometido a dos estados de esfuerzo diferentes, donde las direcciones de los esfuerzos principales están cambiadas. En el pozo de la izquierda nosotros tenemos que el pozo, la sección horizontal del pozo, está orientada perpendicular al esfuerzo principal, y en el pozo de la izquierda, estamos con el esfuerzo principal orientado en la dirección de la sección horizontal, y en el de la derecha, la derecha de ustedes, izquierda para mí, les pido disculpas por eso, tenemos esa dirección ortogonal. ¿Qué nos conviene a nosotros? Nos convendría más la parte de la derecha. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos una operación de fracturamiento que me va a cubrir un área mayor. Yo voy a tener un área de crecimiento mayor que voy a poder explotar y que voy a poder producir y voy a poder conectar con mis pozos. Por eso yo necesito fracturas de este tipo, fracturas transversales. Para eso entonces el estudio geomecánico me permite orientar también el pozo y me permite también mostrar y obtener la orientación del tamaño de fracturas, que pueden ser monitorados también en tiempo real a partir de la microsísmica. El análisis microsísmico me permite entonces ese monitoreo en tiempo real del crecimiento de las fracturas. Cada una de estas fracturas, al romperse la roca, genera un evento microsísmico que puede ser detectado por varios sensores localizados tanto en superficie cuanto en el subsuelo, y me permiten establecer cuál es la localización de ese microsismo. De esta manera yo puedo ir controlando el crecimiento de mi sistema de fracturas en cada una de las etapas de fracturamiento que yo puedo implementar en el pozo. También puedo mapear a partir de todo este sistema de monitoramiento cómo esas fracturas que yo voy abriendo en la roca interactúan verticalmente con las formaciones de acuífero que yo tengo. Este es el caso de la formación Barnett en Texas, y es el estudio de Fisher y Warpinski, donde ellos mapearon cada una de estas líneas verticales. Es una operación de fracturamiento en un local definido, y en cada uno de estos locales ellos mapearon la profundidad, o sea, la localización, la profundidad del acuífero más profundo que ellos tenían, establecieron esa profundidad e hicieron la comparación con las diferentes operaciones de fracturamiento llevadas a cabo. Se puede ver a partir del monitoramiento que no existe esta interacción entre las fracturas verticalmente que pueda comprometer los acuíferos superficiales, que es de donde se toman los abastecimientos de agua dulce de las comunidades principalmente. Otro elemento que genera controversia es la sismicidad inducida. En este gráfico vemos en el eje horizontal la escala de Richter. Hoy también un sismo de 7 y pocos grados en México, y tiene un poquito de relación, o sea, no tiene relación con esto aquí, pero es importante ver que la escala de Richter en este caso es negativa y tiene valores negativos. ¿Por qué? Cuando la escala de Richter fue propuesta a principios del siglo XX, esta escala, el cero era lo que los sismógrafos de la época no podían detectar. Y a partir del advenimiento de tecnología de mapeamiento microsísmico, pudimos entonces empezar a detectar otros eventos de una intensidad mucho menor, de tal manera que hoy tenemos que para el fracturamiento, operaciones de fracturamiento hidráulico en su mayoría son sismos abajo de 0, entre 1 y hasta 4 de escala de Richter. Un sismo 3 en escala de Richter es imperceptible para nosotros en tierra, y un sismo 4 es como cuando pasa un bus por la calle, solamente sentimos un leve temblor. El sismo, por ejemplo, de hoy es de una intensidad muchísimo mayor, estamos hablando de 7, y de la semana pasada fue de 8 y tanto. Entonces miren que no hay una relación entre que vamos a generar sismos o aumentar la sismicidad de un lugar a partir de la implementación de técnicas de fracturamiento hidráulico, ya que son son eventos de intensidad muy baja. Otro punto de controversia es el agua de retorno, tal como lo vimos en el video. Esta puede contener de entre 20 y 70% del volumen inyectado para la operación de fracturamiento, y puede contener metano y otros gases que están presentes en la formación de fuquitas, agua de formación que en su gran mayoría es agua de alta salinidad y no es apta para el aprovechamiento
humano. Tiene fragmentos de roca, material de soporte y compuestos radioactivos naturales. En las rocas, en el subsuelo existen sí compuestos radioactivos que también van a ser traídos y que existe normatividad a nivel ambiental para su tratamiento, disposición y para su control y medición. Y también podemos encontrar restos de los aditivos químicos empleados. Algunos se degradan, otros ya entran en su fase de vida media cuando son recuperados de superficie. De acuerdo con lo que tenemos en Colombia, estas aguas de retorno no se descartan de superficie, y eso es importante resaltarlo porque está inclusive dentro de la legislación que tenemos actualmente. No se usan diques abiertos, aquellas piscinas de tierra donde estos fluidos eran almacenados y podrían evaporarse, no se utilizan más. La buena práctica recomienda recipientes cerrados y con control de presión para almacenar estos fluidos de retorno. Y la buena práctica también incluye un circuito cerrado. ¿Qué quiere decir esto? Que esta agua que es producida, que sube por mi pozo y vuelve a superficie, yo la voy a tratar y yo la puedo reutilizar en futuras operaciones de fracturamiento, o yo la puedo reinyectar para manutención de presión en otros yacimientos o para su disposición final en acuíferos profundos. La disposición final de estos fluidos también está reglamentada en nuestro país. Importante de esto es que este reuso a partir de este circuito cerrado también me va a reducir la captación de agua en procesos sucesivos de fracturamiento. Otro punto también importante es la calidad del aire. La calidad del aire por emisiones de material particulado y gases de efecto invernadero. Lo que tenemos en cuanto al material particulado y otros contaminantes es que la mayoría de emisiones operacionales se dan por combustión. Entonces estamos hablando de motores, bombas, generadores, camiones, medios de transporte, etcétera, que son el origen de estas emisiones, y necesitamos entonces controlarlas, diagnosticarlas y tomar las medidas de acuerdo con la legislación ambiental vigente. Y también hay emisiones fugitivas de hidrocarburos durante el proceso de perforación y completamiento del pozo. Para estas emisiones fugitivas se utiliza lo que se llama hoy las completaciones verdes o el green completions, que no es más que un equipo de separación de fluidos portátil, vamos a llamarlo portátil porque no es en la escala industrial de una planta de tratamiento. Es un equipo que se lleva a la locación del pozo, captura todos estos fluidos, separa el petróleo, separa el agua, separa los eventuales gases que podamos tener y los guarda para, en lugar de ventilarlos en la atmósfera como se hacía antes, dependiendo del porcentaje, o quemarlos en una tea, enviarlos para su tratamiento o utilizarlos en autogeneración para la misma locación donde se está llevando la operación de perforación y fracturamiento. Finalmente, dentro de las controversias, otra que es importante es la ocupación del suelo. Como lo vimos en las etapas de perforación y fracturamiento, que duran de 2 a 3 meses, es una ocupación de más o menos 1,5 hectáreas para la cuestión de la locación, de los equipamientos, de toda la maquinaria, de todos los insumos que hay que utilizar. Ya en la fase de producción, cuando ya hemos desarrollado todo, el pozo ha sido fracturado y ya todo ha sido conectado debidamente, se reduce drásticamente la ocupación del suelo a unos pocos metros cuadrados, alrededor de 10. Eso no quiere decir que y eso también nos ayuda, porque un único cabezal de pozo, mediante el uso de pozos multilaterales, nos puede llevar a explotar en el subsuelo regiones que están entre los 5 y los 10 kilómetros cuadrados, que se comunican en un único cabezal, lo que también nos acaba reduciendo la perforación intensiva y sobre todo en áreas ecológicamente sensibles. En cuanto a regulación, vamos a ver primero, antes de entrar a las cuestiones de ley, el contexto colombiano. Actualmente el contexto colombiano en materia de hidrocarburos es un tanto pesimista y hay que entrar a definir eso de una forma categórica y de una forma fuerte. ¿Por qué? Porque nos estamos quedando sin reservas. Desde el año 2013 no adicionamos reservas suficientes para aumentar nuestra perspectiva de uso de esas reservas en el tiempo. Tanto es que hoy nos encontramos más o menos alrededor de 5 años, siguiendo la tasa de consumo, la tasa de producción que nosotros tenemos, no de consumo, más y de producción,
Conservando las tasas de producción actuales, tendremos solamente, con las reservas que tenemos hoy, 5 años nada más de petróleo. Por otro lado, nuestro consumo siempre está en aumento, y no solamente en Colombia, en el mundo también el consumo está en aumento. También tenemos una producción que, aunque ha caído un poco, también no ha caído tampoco a niveles tan drásticos como para decir que podemos frenar el mundo. La producción ha estado cayendo, pero también de todas maneras nuestro consumo está aumentando. Entonces en un futuro puede haber un cruzamiento de esas dos curvas con las consecuencias sociales, económicas y energéticas para el país. También tenemos un otro problema, que es el escenario de precios. El precio del petróleo ha caído drásticamente desde el año 2014. Estamos hablando entonces de alrededor de 40 y pocos dólares por barril actualmente. Esa reducción del precio fue un poco más atenuada, un poquito atenuada en los años anteriores, pero igual el escenario de caída todavía está allí. Se espera que al final de la década haya una estabilización del precio y pueda finalmente empezar a nuevamente aumentar. No sabemos ni siquiera hacia los niveles que estaba al inicio de la década, más de 100 dólares por barril, etc. Pero entonces todavía nos queda un poquito de crisis de precio del petróleo. Y este es el más grave, este es el componente más grave, porque no estamos adicionando reservas. Fuera de que no estamos adicionando reservas, a mayo de este año la sísmica exploratoria era de 0 kilómetros equivalentes. No se estaba explorando en el país, no se estaba haciendo esfuerzos para llevarnos a ese aumento de reservas. Entonces es un escenario bastante crítico, y ahí entonces es donde en la fractura hidráulica y todos estos procedimientos ligados al desarrollo de yacimientos no convencionales cobran importancia, porque tenemos un escenario que nos requiere de esa atención y de este cuidado. Lógicamente no todo está tan mal, porque como lo vimos anteriormente, solo en Lutitas tenemos en el escenario más pesimista, tenemos por lo menos 9.000 millones de barriles de petróleo equivalente en reservas potenciales. O sea, tendríamos un recurso que potencialmente nos podría ayudar bastante, por un lado. Por otro lado, estos recursos principalmente están alojados en la cuenca del Valle Medio del Magdalena, tal como les había dicho al comienzo, y tenemos la formación La Luna. La formación La Luna es una de las grandes generadoras de hidrocarburos de la cuenca del Magdalena y de la mayoría de los campos que tenemos aquí, y de hecho es una formación que se extiende inclusive hasta Venezuela. Es una formación realmente muy grande. Pero en el Valle Medio del Magdalena tenemos la formación La Luna, que está localizada entre los 4.300 y los 10.800 pies de profundidad. Entonces estamos hablando de entre 1.500 y 3.300 metros, más o menos. El miembro Salada, que es el miembro inferior, de acuerdo con la Agencia Nacional de Hidrocarburos, es uno de los miembros más promisores, es donde se encuentran un buen potencial de hidrocarburos allí. Entonces, y también tenemos otras formaciones, como la formación Tablazo, que está un poco más abajo, entre los 8.500 y los 12.500 pies de profundidad, y la formación Rosa Blanca, que también tienen una buena prospectividad de hidrocarburos. También tenemos que estos recursos no están en conflicto con los puntos de agua, de captación de agua de las comunidades alrededor de estas localidades donde se pretendería o donde es posible explotar estos yacimientos no convencionales, ya que en la cuenca del Valle Medio del Magdalena la profundidad de los pozos para captación de agua de consumo humano están entre los 40 y los 350 metros de profundidad. Entonces tenemos una reserva potencial que no está en conflicto con el desarrollo y con la captación de agua para las necesidades, y tampoco debería estar en conflicto con el ambiente. Ahí entonces entra nuestro marco legislativo actual. Tenemos la primera, la resolución 180-742 de 2012, que fue la primera que estableció los procedimientos de exploración y producción de yacimientos no convencionales. Esta ley fue modificada y sus artículos fueron derogados por la resolución 9341 de 2014, que veremos un poco más adelante. Tenemos también el decreto 3004 de 2003 del Ministerio de Minas, que establece criterios de exploración y explotación y también los define formalmente
los yacimientos no convencionales, tal como lo vimos al principio de la presentación. Tenemos la resolución 421 que establece, del Ministerio del Medio Ambiente del año 2014, que establece entonces los términos de referencia para elaboración de estudios de impacto ambiental y posterior licenciamiento de estos proyectos de explotación de yacimientos no convencionales. Entonces aquí, por ejemplo, trae apartes sobre la gestión de las aguas de producción, información provenientes, donde entonces ya tenemos que se establece la reinyección como mecanismo de gestión de esas aguas una vez están en superficie, esa disposición final y reglamenta toda esta disposición cuando inclusive se hace esta reinyección para disposición final de las aguas. Asimismo, también establece que estas aguas deben estar en formaciones que estén a una profundidad que con las técnicas actuales no sea posible utilizarlas para fuentes de suministro o abastecimiento, independiente de que se trate de aguas que por su propia composición y estado actual no sean aprovechadas para el consumo humano. También nos muestra términos de referencia para establecer criterios de captación y almacenamiento del agua, y también nos muestra que el vertimiento en cuerpos de agua no será permitido, o sea, no habrá descarte superficial, que era una de las cosas que, como les decía, habría generado puntos de controversia en la aplicabilidad del fracturamiento hidráulico como técnica de explotación de yacimientos no convencionales. Esta resolución 903/41 establece los requerimientos técnicos, actualiza la resolución de 2012, entonces nos habla también, entre todos los artículos de la resolución, entonces la función de los pozos estratigráficos, cómo debe ser tratado la construcción del pozo cerca a la superficie, entonces revestimientos superficiales, conductores, a qué profundidad de seguridad deben ser mantenidos estos revestimientos para proteger los acuíferos aprovechables. También nos muestra qué tipo de medidas de seguridad deben ser tomadas por los operadores previo a la implementación de técnicas de fracturamiento hidráulico, o sea, vigilar la integridad de nuestro pozo. Y establece las distancias seguras, tanto verticales cuanto horizontales, para las diferentes operaciones de fracturamiento hidráulico. ¿Cuáles son los criterios mínimos que yo, si voy a fracturar un pozo, tengo que seguir en cuanto a distancias seguras de acuíferos y de pozos de captación de agua? También me incluye la incorporación de análisis de riesgos, que contenga entonces estos riesgos de intercomunicación, la cuestión de la mitigación, cómo los voy a mitigar, cómo los voy a remediar, cómo eventualmente los voy a compensar. Y los criterios para la suspensión de actividades de estimulación hidráulica. Entonces, si yo tengo alguna cosa que pueda comprometer la operación de estimulación hidráulica, tanto técnica como ambientalmente, yo debo parar la operación, aplicar los correctivos necesarios y notificarlos a las autoridades. Entonces, toda esta parte está contemplada dentro de la ley. La ley puede ser mejorada, sí puede ser mejorada. Puede ser implementada, complementada a lo largo del tiempo, claro que puede, pero entonces lo importante es que sepamos que tenemos un marco normativo que sí permite entonces ejecutar operaciones de fracturamiento hidráulico sin entrar en conflicto con la protección del ambiente, de las aguas superficiales y de los recursos de las comunidades. Como comentarios finales de esta presentación, yo quiero entrar a hablar entonces primero que colocar el debate como agua o petróleo representa una falsa dicotomía. ¿Por qué? Porque tenemos conocimiento y capacidad técnica para garantizar la coexistencia de ambas operaciones, o sea, de la extracción de agua para las actividades de las comunidades, de estas aguas superficiales, la protección y la garantía de que estas aguas no van a ser afectadas por operaciones de fracturamiento, y tenemos la capacidad técnica para desarrollar la explotación de estos yacimientos no convencionales. El cuidado ambiental no se deja de lado, prueba de eso es la legislación que puede ser mejorada, pero ya establece criterios de distancias seguras, criterios de suspensión de operaciones de fracturamiento y criterios de destino de las aguas que puedan ser producidas en el proceso de aplicación de fracturamiento hidráulico en yacimientos no convencionales. Las experiencias extranjeras deben ser miradas con un tanto de cuidado, porque si vamos a ser criteriosos, si vamos a ser rigurosos,
hay experiencias positivas y negativas que nos llegan de todos lados. Pero entonces, ¿qué es lo importante? Tenemos que mirarlas con un ojo crítico, tenemos que mirar del principio al fin las conclusiones y los contextos en los cuales estas experiencias y estos relatos fueron desarrollados para tomar las decisiones adecuadas. Existe una pregunta que es muy recurrente en los medios de comunicación, que es: ¿está Colombia lista para el fracking? Esta pregunta es muy pertinente, pero también debe caminar de la mano con una otra pregunta que generalmente no nos hacemos, y es: ¿está Colombia lista para asumir las consecuencias de no aprovechar esos recursos no convencionales? ¿Estamos prontos para eso? Y más en el escenario que tenemos actualmente, en el escenario energético actual. Ahí entra la cuestión de moratorias, prohibiciones, experiencias de moratoria de algunos países europeos, experiencias de moratorias en Estados Unidos, la prohibición en algunos otros países. También deben estar acompañadas la pregunta: ¿Colombia está pronta, está lista para asumir las consecuencias de 5 años de moratoria? ¿Será que tenemos la capacidad de aguantar eso? ¿Será que cómo vamos a sustituir esos recursos si simplemente vamos a dejar agotar nuestra reserva y las consecuencias que eso tiene, sociales, económicas, etcétera? La participación de las comunidades debe ser dada de una forma completa. Las comunidades no pueden ser utilizadas solamente para votar sí o no en un proceso de consulta popular. Las comunidades deben ser informadas, deben ser educadas en el tema del fracturamiento hidráulico, de las implicaciones técnicas, de los riesgos, de las ventajas, de las desventajas, de las ganancias potenciales que se puedan tener a través de la explotación y desarrollo de estos recursos, para que ellas no solamente tengan la capacidad de decidir, sino que también puedan llegar a ser partícipes del proceso, o sea, veedoras, fiscalizadoras de estos procesos, garantizar que las compañías cumplan con su papel, garantizar que las regalías sí llegan a donde tienen que llegar. Entonces la participación de la comunidad es importantísima, y para eso es fundamental el papel de la academia y los gremios profesionales. Por eso eventos como este son tan importantes, para acercar a la comunidad, a nuestra sociedad, este tipo de conocimientos y ayudar a construir criterios para la decisión y para la formación de opinión de la sociedad. Para terminar, yo quiero agradecerle a la Sociedad Antioqueña de Ingenieros, a su presidente, a su junta directiva, al sector de comunicaciones, por la oportunidad tan grandiosa de estar aquí compartiendo con ustedes un poquito de estos conocimientos y desarrollando esta conversación, que es bastante importante dentro del tema. Y como lo decíamos hace un momento, es importantísimo acercar a la sociedad de estos temas, y que organizaciones como esta de la SAI permite que la ingeniería sea aquello que Balsiger decía en su libro Termodinámica Clásica para Ingenieros. La ingeniería es el puente que une a la ciencia y a la sociedad. A ustedes por su atención, muchísimas gracias.